Hola hermanos, el día de hoy, 29 de junio del 2025, tenemos un pequeño problema, ¿no? Porque es la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Técnicamente, y si seguimos lo que dicen las normas litúrgicas, las solemnidades del Señor Jesús son las que van por encima del domingo. Pero aquí, por la devoción a Pedro y a Pablo, es decir, también por nuestra fidelidad al magisterio del Papa León XIV en este caso, entonces sí se debe celebrar la solemnidad de San Pedro y San Pablo, aunque sea domingo. Y lo digo porque vamos a encontrar en varios lugares que incluso lo han celebrado el día de ayer como víspera, pero no el día de hoy, sino que hoy estarán celebrando el 13º domingo del tiempo ordinario. Aquí en mi arquidiócesis, de hecho, en el país, el calendario litúrgico, el ordo, sería, pues marca que se debe celebrar a la solemnidad de San Pedro y San Pablo. Entonces yo sigo eso. Y si ustedes recorren, la mayoría va a hacer lo mismo. O sea que quedémonos con lo que la mayoría hace para que así no nos vayamos a perder. Ay, Dios mío, 29 de junio. ¿Por qué el 29 de junio? ¿De dónde sale esto? Bueno, entonces fíjense. A ver, la tradición más antigua al respecto de esta fecha del 29 de junio procede efectivamente de que sea el 29 de junio, cuidado, del Depositio Martyrium, que es del año 354, que ya nos decía que prácticamente que se celebraban juntos a Pedro y Pablo viene desde el siglo segundo y que efectivamente se celebraba que el 29 de junio Pedro murió en el Vaticano y Pablo en la Vía Ostiense. Ese testimonio hay que juntarlo al de San Dionisio de Corinto, que ya desde el año 180, bueno, murió en el año 180, o sea que antes, alrededor del año 170, había escrito a un obispo, al obispo de Roma, que era Sotero, que era el Papa, ya en el que le dice, ambos enseñaron en nuestra ciudad, en Corinto, y también en Italia, y sufrieron el martirio al mismo tiempo, solo que ahí el término es bastante particular y lo digo porque puede resultar un poco raro, ¿no? El griego dice kataton auton kairon, es decir, al mismo tiempo, pero no el mismo año. Ok, no sé si me hago entender. O sea, el mismo día, digámoslo, la tradición dice que los dos murieron mártires el 29 de junio, solo que uno en el año 64 y otro en el año 67. Y entonces, donde ellos fueron glorificados el mismo día. Dice, ahora, este es una cita de Eusebio de Cesarea, ¿no? Eusebio de Cesarea en la historia eclesiástica coloca este testimonio de San Dionisio de Corinto. Y ya les digo, pues parece ser que se celebraban también en ambos lugares, ¿no? Tanto en Corinto como en Roma. Le llama la atención porque él dice que Pedro estuvo en Corinto. Y esto son muy pocos testimonios al respecto. Sabemos que estuvo en Antioquía y sabemos que estuvo en Roma, pero ya les digo, lo de Corinto es un poco particular. Bueno, entonces, luego ya en el año 300 algo, 397, que es el año en el que muere San Ambrosio había dicho claramente que un solo día, un día solo, el 29 de junio, consagró al mundo entero a ambos apóstoles. Entonces, ya les digo, la mayoría tiende a hablar de esto, San Agustín también, San Jerónimo, y eran celebrados ya en Roma litúrgicamente, eso sí está aprobado, ya en el siglo IV se celebraban juntos. Claro, insisto, no fueron martirizados el mismo tiempo, la tradición dice el mismo día, pero no el mismo año, digamos, eso es lo que estamos queriendo decir. La tradición sostiene que el primero que murió fue Pedro, que ya lo sabemos, murió crucificado boca abajo porque él no se consideraba digno de ser crucificado como su maestro, y luego Pablo va a ser martirizado después de que va a España, ese es el testimonio que da Clemente Romano, después de que va a España y regresa, entonces ya primero lo había perdonado Nerón y luego ya regresa, y al regresar pues sí, ahí lo capturan y lo decapitan porque él es ciudadano romano y tienen que decapitarlo fuera de la ciudad de Roma, en la vía Ostiense, porque la sangre de un romano no puede ser derramada dentro de la ciudad de Roma. Pedro, pues sí, como es sencillamente un judío, pues entonces a él sí lo van a martirizar en el circo de Nerón. ¿Ya? Y eso lo digo para que lo entendamos todo, ¿no? Entonces, la mayoría decanta por 64, 67. Primero Pedro y luego Pablo. Luego, sobre la necrópolis, ¿ok? Cuidado, no sobre el quimiterios, no sobre el cementerio, sino sobre la necrópolis. Son dos cosas diferentes, ¿ok? Donde fue enterrado Pedro ahí a la par, cerca del circo de Nerón,
Entonces ahí se construyó en la colina vaticana, se va a construir más adelante, Constantino va a construir la Basílica de San Pedro. Y luego, en el caso de San Pablo, porque también hay otra tradición a esto, algunos dicen que el 29 de junio es el día que trasladaron las reliquias de Pablo a Roma. Eso, insisto, es muy discutible, pero existe, para que sepan. Hay que ser rigurosos desde el punto de vista histórico para decir las fuentes que hay y las posibilidades que hay. Pero insisto. Entonces, fueron trasladadas y fueron llevadas a la ciudad de Roma. Bueno, ambos estuvieron en Roma, sí. Ambos estuvieron en la cárcel mamertina, sí, en el foro romano, ahí estuvieron presos. Ambos fueron presentados a Nerón, muy probablemente, solo que en el caso de Pedro fue crucificado en el circo y en el caso de Pablo fue perdonado y luego sí ya fue condenado al regreso. Ambos son columnas de la iglesia, ¿no? Algunos son columnas de la iglesia, se les celebra juntos precisamente porque, como va a decir Gallo, en el siglo segundo, este presbítero latino, este presbítero romano, que habla del trofeo donde se encontraba el lugar donde estaba enterrado Pedro, que había un signo que indicaba que ahí estaba enterrado Pedro. Bueno, y la tradición siempre mantuvo que ambos fueron martirizados en Roma y que ambos están sepultados en la ciudad de Roma. Bueno, digo, los católicos tenemos las tumbas de todos los apóstoles, ¿verdad? O sea, que no de todos los mártires, no de todos los mártires, hay un montón de mártires de la iglesia ortodoxa, de la iglesia anglicana, bueno, igual. Pero digo, pero el de los apóstoles los tenemos todos, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, ellos que no fundan la iglesia de Roma, cuidado. Ellos no fundan la iglesia de Roma. La iglesia de Roma ya había sido fundada antes, porque lo sabemos, porque Priscila y Áquila, cuando llegan a Corinto, donde se encuentran con Pablo, vienen huyendo de la persecución de Claudio, y ellos le dicen a Pablo, que le explican que lo que había pasado, ellos siendo cristianos, ya eran cristianos, entonces por lo tanto ya había cristianismo en Roma. No son los fundadores de la iglesia de Roma, pero son los más insignes mártires de la primera hora en Roma. Así que por lo tanto, y además donde muere Pedro, ese va a ser la sede petrina. Entonces, por eso Roma es la sede del sucesor de Pedro. Y seguirá haciéndolo. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. La primera es un poquito extensa, no son 3 lecturas, pues estamos en el domingo y además es solemnidad. Entonces, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos del 1 al 11. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada turno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados atados con 2 cadenas y los centinelas cuidaban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo, levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo, cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo, ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, ¿cuál Herodes es este? Bueno, Herodes Agripa, no es Herodes Antipas, o sea, vamos, son 3 Herodes, ¿no? El Herodes el grande, que fue el que no conoció, sino que el que quiso matar a Jesús cuando estaba pequeño. Herodes Antipas, este sí lo conoció Jesús, fue el que le mandó Pilato, y luego Herodes Agripa. Ok, bueno, este Herodes Agripa alrededor del año 41, 44, más o menos, en ese periodo, él pues mata a Santiago. El protomártir de los apóstoles es Santiago, ¿ok? Santiago, el hijo de Alfeo, ¿verdad? Igual que Juan, bueno, igual. ¿Cómo se llama? El hijo de Zebedeo, perdón, de Alfeo. El hijo de Zebedeo. Santiago el de Alfeo es el otro. De Santiago el mayor es este, Santiago el menor es el otro. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Pues lo acuchilló y tal, y querían hacer lo mismo con Pedro. Es interesante la referencia a la fiesta de los panes ácimos, ¿verdad? O sea, si lo piensan, es la Pascua, pues. Pues sí, la fiesta de los panes ácimos es la Pascua. Así que, vamos, este parecido entre el martirio
de Santiago y el de Jesús, bello, ¿no? De alguna manera está dando una indicación preciosa. Bueno, luego la iglesia estaba en oración. ¿Recuerdan? Durante estuvo el Papa Francisco en el Gemelli, ahí en el hospital, pues yo les decía, oremos, oremos y oremos mucho por el Papa. Pues así como la iglesia oraba, está encarcelado, no está encarcelado, pues pero estaba recluido en el sentido de estar en ese hospital. Bueno, entonces lo nuestro era orar por él. Y ahora tenemos que orar por el Papa León, ¿no? Anteayer, ¿cuándo fue? Yo estoy grabando antes, anteayer, sí, casi le caen encima, oiga. Allá andaba el Papa saludando y había una de esas barandas que ponen ahí en los eventos de Roma y ¡pacatapum! Casi le caen encima al pobre Papa. Y el Papa, calma, 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 no se avalanchen, muchachos. Claro, porque hubiera sido un desastre, ¿no? Si se vienen todos, ahí hubiera sido un desastre. El Papa fue muy, muy prudente y muy correcto en eso. Pero bueno, digo, ¿qué estoy queriendo decir? Pues sí, estoy queriendo decirles que hay que orar mucho por el Santo Padre, ¿no? El mensajazo que se ha dejado mandar para los sacerdotes, olvídense, yo lo estoy rumiando todavía, qué cosa más buena. Toda una catequesis sobre la alegría del sacerdocio. Les he llamado amigos, Juan 15:15, esa es la meditación que ha hecho. Muy, muy buena. Hay que orar por el Papa. Oramos muchísimo por el Papa. Está sufriendo mucho el Santo Padre, claro, porque todo lo que estamos viendo a nivel mundial es una catástrofe, es un desastre. Sí han cesado en algunos días ha habido menos bombazos, igual, eso es decir, eso como le digo, no da el sentido de la paz. Ese criterio de primero la fuerza y luego la paz, no, eso no es cristiano. Nosotros no estamos en eso. Bueno, el ángel que libera a Pedro y que Pedro se queda, está pobrecito Pedro, andaba medio sonámbulo el Pedro, él no sabía por dónde andaba la cosa. Bueno, pero es bello, ¿no? En el fondo es dejarse conducir por el ángel del Señor y creerle a Dios. Y luego, otro elemento, no se recuerda, no está aquí. ¿A la casa de quién fue después? A la casa de Juan Marcos, de la mamá de Juan Marcos. Vamos, segunda lectura. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, es una lectura litúrgica, leemos del 6 al 8 y luego del 17 al 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor justo juez me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de la fauces de león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ha llegado la hora de mi sacrificio. La palabra que utiliza aquí Pablo en esta segunda carta es libación, es decir, ese es lo que se derramaba en los sacrificios. Entonces, Pablo quiere ser martirizado, quiere morir habiendo luchado. Y entonces se junta, ¿no? El esfuerzo y la lucha de Pablo, el deseo de alcanzar la corona merecida, ¿ya? Con la que el Señor Jesús, justo juez, me premiará en aquel día. Claro. Y claro, y es honesto, ¿no? Me abandonaron todos, pero el Señor no me abandonó. Hay momentos de soledad, ¿no? Hay momentos de crisis que experimentamos en nuestra vida y que saber sortear, saber navegar esas crisis, saber navegar las soledades es importante para cualquier persona que tenga responsabilidad misionera, responsabilidad pastoral. Y eso tenemos que ser correctos en esto, ¿no? No estamos exentos. El Señor seguirá librando de todos los peligros y me llevará, salvo porque me liberó de las fauces de león. Eso es lo que les comentaba, que en un primer momento Nerón lo perdonó y entonces luego puede ir a Hispania, puede ir hasta España. Pero ya les digo, ¿no? En el fondo está esto, esa libación, volverlo todo ofrecimiento, ¿no? Es ofrecerlo al Señor y nuestros sacrificios y tener claro que llegará un punto en el que vamos a tener que rendir cuentas de la administración de nuestra vida, de nuestra fe. Bueno, pero hay que perseverar. Mientras tanto, tenemos que mantenernos perseverantes. El Evangelio, pues ya comprenderán, ¿no? Que vamos a leer. Pues Mateo capítulo 16, versículos del 13 al 19. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella.
yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, clarísimo, ¿no? ¿Cuántas llaves tiene Pedro? Dos. Tiene dos. Una para abrir el cielo y otra para cerrar el infierno. Así es. Así tenemos que verlo. Es precisamente lo que hay. Bueno, evidente la importancia de este texto, ¿no? Jesús, Jesús, que habla y que dice claramente, se presenta como el Ium tou anthropou, es decir, como el Hijo del Hombre, que esta es una expresión lógicamente mesiánica que viene desde el libro de Daniel, en el capítulo 7, ¿no? Se está refiriendo a sí mismo y se está presentando como Mesías. Y entonces les pregunta, ¿qué es lo que dice la gente? Y véngase a decir, ¿no? Que unos dicen hoy de Pai, hoy men Yohanen Tom Baptisten, es decir, unos dicen, es del decir, ¿no? Hoy men, otros dicen aloi de Elián, heteroi de Jeremía, es decir, hombre, están diciendo que sos un profeta, muchacho, están diciendo que tenés muchísimo valor, hay mucha importancia. Sí, pero no, yo no soy un profeta más. Y tampoco aquí se trata de la reencarnación, no. Pero evidente, el Señor Jesús está yendo más allá de eso. Y más allá que Elías, bueno, sobre todo si entendemos que Elías, el papel de Elías como precursor será el de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, fíjense, decirle que es uno de los profetas es estarle diciendo que tiene una autoridad venida de Dios, ¿no? Sí, eso es lo que están diciendo, pero no es suficiente. Mientras tanto, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ya ustedes, y Emeis, ustedes quién dicen. Tina Einai, ¿quién soy? ¿Quién ser? ¿Quién es la realidad? Y aquí, cuidado, porque es el ser. No estoy preguntando por mi nombre, estoy preguntando por lo que yo soy. Y eso, evidentemente, está hablando de su identidad. No se trata solamente de su función o de su misión. No. Por eso la respuesta de Pedro es muy bella, ¿no? Si ustedes lo leen despacito, tú eres el Cristo, ¿no? Ya, el Cristo, si ellos Cristos, o ios tou teos, tou son tos, es decir, el Hijo del Dios vivo, el tou son tos, es una imagen preciosa de la Biblia que, ¿cómo les digo? Hace la separación entre los ídolos, que son muertos, ya tienen manos y no tocan, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, ¿se acuerdan? Bueno, ok, aquello que dice el Salmo. Ya, entonces, aquí se está presentando el verdadero Dios. Cristo es Dios y está presentando a que por encima de cualquiera está Él. ¿Ya? Y por eso, vamos, esta es la confesión de Pedro, lo que es importante, ¿no? Y por eso el Macarío, ser bienaventurado, porque esto, epacalipsem, ya viene Apocalipsis, ¿no? La revelación, porque esto te lo ha revelado, ¿ya? Esto no es tuyo, Pedro, esto no es tu reflexión, esto no es tu madurez o tus capacidades, esto ha sido mi Padre. Ha sido mi Padre el que está en los cielos, porque no te lo ha revelado literalmente, no me gustan estas traducciones a veces, ¿no? Sars kai haima, es decir, ni la carne ni la sangre, es decir, no es la naturaleza humana la que está detrás. Y por eso yo te digo, cuidado con eso, cago de soy legoti siet petros, kai epitautete petra, es decir, cuidado que en griego, Petrus, Petra, por ahí, en arameo sería kefa, sería kefa. De Petra, oikodomeso, moute eclesian, o sea, sobre esta piedra, y está en acusativo. Se refiere a Pedro, no se refiere a Jesús. Sobre esta piedra voy a edificar mi iglesia. No está hablando de él, está hablando de Pedro. Y ahí, claro, el poder que le da es un poder inmenso, ¿no? Porque le pone, yo te daré las llaves del reino de los cielos, Cleidas, la llave, es una autoridad suprema, es una autoridad, y vas a poder lices, es decir, atar y desatar. Y esto, desde el punto de vista rabínico, tiene que ver con las decisiones de la doctrina, con la disciplina, tiene que ver con eso. Nosotros lo interpretamos también con el tema del pecado, con el tema del pecado. Por eso Pedro está, y la iglesia va a prevalecer por encima de cualquier cosa. Ya casi me voy pasando los 20 minutos y ahí lo he hecho dos días seguidos, así que vamos a hacer oración mejor. Te doy gracias, Señor, porque cuentas conmigo a pesar de mi pequeñez y mi pecado. Cuentas conmigo y me llamas como llamaste a Pedro, un pescador sencillo, apasionado, bravucón, que se creía más fuerte que sus compañeros. Cuentas conmigo y me llamas como llamaste a Pablo, un fariseo inteligente, fanático, intransigente, que quería acabar con los que no pensaban como él. Te doy gracias por Pedro y por todas las personas que son piedra en la que se apoya nuestra vida y nuestra fe. Te doy gracias por Pablo y por todas las personas que comparten la alegría y la novedad de la fe cristiana. Te doy gracias porque cambiaste el corazón de Pedro. Gracias a tu perdón, Pedro lloró sus pecados, se hizo más humilde y se dejó guiar por ti.
Gracias a tu cercanía, Pablo se cayó del caballo de sus prejuicios y descubrió que tu grandeza se muestra en nuestra debilidad. También a mí me has cambiado, Señor. Gracias. Que sepa acercarme cada día a ti para que puedas acabar la obra que has comenzado en mí y sepa contagiar la alegría de sentirme amado por ti. Quise escoger esta oración porque es muy bella de hablar de la alegría, cuando les he contado que el Papa nos ha hablado a los sacerdotes de eso. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro y San Pablo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo para todos. Y sí, todavía es el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío y espero.